¿cómo están? Mi nombre es Hamlet González y hoy platicaremos de un tema tan importante en el derecho mexicano y lo intentaremos platicar de una forma muy clara, muy precisa, muy sencilla. ¿Saben cómo? Hablando derecho. Y hablaremos derecho hoy de los derechos humanos en materia fiscal. No se vayan, quédense con nosotros, va a estar muy interesante el programa. Los derechos humanos en México pues nacieron el 10 de junio de 2011. ¿Por qué nacieron en esa fecha? Hace 10 años. En Europa existen desde hace 70 años, 80 años. ¿Por qué en México apenas existen? Bueno, la realidad es que existen. No crean que fue por una fuerza legislativa o por una fuerza judicial o por una fuerza del Ejecutivo. Fue derivado de las presiones internacionales en donde México es uno de los países que más vulnera los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son las prerrogativas que le generan mayor beneficio a las personas. ¿Qué es una prerrogativa? Pues es un trato, el trato que se le da a una persona para darle mayor beneficio. Y en estos beneficios, ¿con qué intencionalidad se generan? Pues estos tratos son para generarle mayor beneficio a la persona, y cuando decimos beneficio a la persona, es generarle dignidad. Y que claro, con esta modificación importante, que todo mundo lo ha dicho, ¿no? La modificación que se le hizo al primero constitucional, ¿no? En donde pues el Estado es el encargado de proteger, de promover, de garantizar los derechos humanos y sus garantías. ¿Qué son las garantías, amigos? O sea, no han desaparecido de nuestra constitución política. Las garantías son los instrumentos que sirven para salvaguardar los derechos, estos tratos que le generen dignidad a las personas. Entonces estamos viendo que con la modificación importante que se le hizo hace 10 años, en junio de 2011, a nuestra Constitución, y que claro, está totalmente respaldado por nuestra Constitución en nuestro artículo 133, en donde dice que los tratados internacionales en materia de derechos humanos estarán equiparados a la Constitución. Hoy vemos que estos derechos humanos son salvaguardados en materia, así profundamente en materia penal, en materia familiar, en materia civil, en materia mercantil, con excepción de una materia, en materia fiscal. ¿Por qué? Porque con quien te enfrentas en materia fiscal no es contra el particular, es contra el Estado mexicano. Hoy, los bienes jurídicos tutelados en México han cambiado. Antes los abogados conocíamos que los bienes jurídicos tutelados, ¿qué es un bien jurídico tutelado? Un bien jurídico tutelado es el valor más importante que tiene una sociedad y un individuo dentro de esa sociedad. El bien jurídico de mayor tutelaje en México era la vida. Hoy les puedo decir que lo pondría yo en segundo lugar. Hoy el bien jurídico de mayor tutelaje en el Estado mexicano es la macroeconomía a través de la recaudación para que el Estado pueda gastar y esto pueda subir. ¿Qué son los derechos humanos en materia fiscal? Bueno, los derechos humanos en materia fiscal han desaparecido y que en estos derechos humanos consagrados por nuestra supranorma, en donde debemos salvaguardar el trato a las personas sobre todas las cosas, y voy a decir un término, en esta progresividad de los derechos humanos. Y cuando hablo de progresividad, no hablo de una conducta que los pueda limitar, coartar o soslayar. En materia fiscal es una de las pocas cosas en donde los derechos humanos se han ido desapareciendo. Es cierto que el Estado no puede existir si no tiene dinero para gastar. Y este dinero, ¿cómo lo obtiene? A través de las contribuciones principalmente. Hoy creo que vemos una materia tributaria extremadamente punitiva por el alto grado de desconfianza del Estado al gobernado y del gobernado al Estado. Vemos conductas que son demasiado acusatorias en contra del gobernado. ¿Con qué intencionalidad? Con recaudar. Pero podemos entrar en un análisis muy profundo de esta presunción de inocencia en una conducta poliédrica. Y cuando digo poliédrica, decir de distintos ángulos, no nada más del que el que yo soy inocente hasta que no me demuestren lo contrario. Creo que esto es mucho más profundo, auditorio. La realidad es que la presunción de inocencia exclusivamente nació primero en materia penal, pero es cierto también que el Código Fiscal de la Federación se convirtió en la espada más poderosa que tiene el Estado mexicano para poder acusar a alguien. Hoy, los derechos humanos en materia fiscal debemos entenderlos como una
conducta que el Estado puede respetarlos y no. Así lo puedo decir. Y que podría verdaderamente entrar en un debate dantesco con muchos de mis amigos juristas. Pero hoy vemos que ha sido utilizado para acusar a funcionarios públicos, a personas de la vida artística, a empresarios. Pero ¿cuál es la intencionalidad del Estado? La intencionalidad del Estado es verdaderamente recaudar, me queda claro, pero a costa de todo, violando derechos humanos o abrir una condicional en los derechos humanos, en esta universalidad de los derechos humanos, en esta interdependencia, ¿no? Que la universalidad de los derechos humanos es que tienen que ser respetados forzosamente, en esta interdependencia que están conectados unos con otros y que no lo puedes separar. Y que en esta progresividad entenderemos que los derechos humanos en materia fiscal hoy no son tan importantes para el Estado mexicano. Creo que es cierto, muchas de las conductas y muchas de las acciones que estaban establecidas en nuestras normas, pues eran utilizados como conductas para eludir y evadir el pago de contribuciones. Pero no de todos, solo de algunos. Y es cuando de repente nació esta teoría del derecho público al enemigo, pues hace ya más de una década, entendemos de estas conductas de acciones cometidas por desiguales y el Estado actuaba también de forma desigual. Hoy en México, el derecho público del enemigo en materia fiscal ha sido la herramienta más importante para poder, ¿qué creen? Recaudar. Hoy vemos en materia fiscal grandes modificaciones. Somos de los pocos países en el mundo que año con año le hacemos modificaciones importantes a nuestra norma fiscal. ¿Y saben por qué? Porque el Estado empieza a hacer dentro de su análisis cómo nos empezamos a comportar socialmente y empieza a poner más candados. Yo lo que veo es que no está regulando, está prohibiendo. No hemos hecho un análisis profundo de lo que sucede en nuestra economía y por qué al mexicano no le gusta contribuir. Yo creo que una de las mayores conductas por las que no le gusta contribuir es porque no creemos en el Estado mexicano y creemos que los recursos no se utilizan de manera adecuada. Y el Estado desconfía del gobernado porque cree que todo mundo se enriquece de forma ilícita y hoy con la facturación apócrifa y con las famosas factureras, pues hemos visto una conducta del Estado muy poderosa. Entonces, veremos ahora si efectivamente en materia fiscal respetaremos los derechos humanos o no, y próximamente lo veremos qué sucede en los próximos ejercicios. Bueno, no hay nadie mejor que en derechos humanos en materia fiscal que mi amigo, mi profesor, el doctor Ricardo Vázquez, que nos platicará qué está sucediendo en México con los derechos humanos en materia fiscal. No se vayan, la verdad es que va a estar súper interesante la plática, porque no es una entrevista, es una plática que tendremos con él sobre este gran tema hoy en México. Continuamos. Bueno, como les platicaba antes del corte, tenemos hoy a alguien muy especial tanto en mi vida profesional como alguien muy importante dentro de la rama del derecho, es al doctor Ricardo Vázquez. Estimado doctor, gracias por estar con nosotros en Hablando Derecho. Estimado doctor Hamlet, le envío a usted un abrazo fraterno y un saludo muy especial para todo su gentil auditorio. Muchas gracias. Oye, Ricardo, tú que eres verdaderamente un estudioso sobre los derechos humanos y estos derechos humanos que realmente le dieron mucho punch a nuestra supranorma y a todas las leyes que ella emanan, pues en junio de 2011, en materia fiscal, sí se respetan. O sea, cuando empezamos a hablar de estos derechos humanos tan consagrados que le dan dignidad a las personas, sí lo hacen. ¿Tú qué opinión tienes sobre ellos en materia fiscal? Mire, estimado doctor, el punto es el siguiente, pues todos sabemos que la Constitución establece en su artículo 31, numeral romano cuarto, que todos los mexicanos tenemos la obligación de aportar para los gastos del Estado de manera equitativa y proporcional. Pero también, como tú atinadamente lo dices, el 6 y el 10 de junio del año 2011 se modificó la Constitución y en específico el título primero, capítulo primero de la Constitución, que pasó de garantías individuales a derechos humanos y sus garantías. Estimado doctor, pero ahí nos atoramos.
Nadie sabe qué son los derechos humanos, nadie sabe quién los puede ejercer, nadie sabe cómo explicarlos. Muy sencillo, estimado doctor, fíjate que la Comisión Nacional de Derechos Humanos especifica que los derechos humanos son todas esas prerrogativas sustentadas en la dignidad del ser humano. Ah, caray, ¿qué son prerrogativas? Inmediatamente pensamos y decimos, a ver, vamos a verificar qué son prerrogativas. Nos vamos a la Real Academia de la Lengua Española y buscamos prerrogativa. Ah, privilegio, gracia o exención. Ah, caray, derecho humano me bajó a prerrogativa, de prerrogativa a privilegio. ¿Qué es un privilegio? Es una exención de algo. Ah, caray, entonces los derechos humanos se ejercitan por bloques, dependiendo de donde te encuentres fácticamente, si eres clase baja, clase media, clase alta, ahí puedes ejercitar determinados derechos. ¿Por qué? Porque son los que te dan ventajas exclusivas sobre otros. También se modificó el artículo 20, apartado A, numeral quinto de la Constitución, donde establece que la carga de la prueba es del Ministerio Público, conforme lo establezca el tipo penal. Artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo mismo. Ah, caray, entonces, los derechos humanos, ¿qué son y por qué en algunos casos se revierte la carga de la prueba? Pues bueno, estimado doctor Hamlet, en materia fiscal, la reversión de la carga de la prueba opera de pleno derecho, es decir, quien tiene que acreditar que es inocente es el imputado, de tal manera que entonces los derechos humanos se ven trastocados en su principio y en su fin. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte en el expediente 912-2010 varios, que se publicó el 4 de octubre de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, estableció la jerarquía de las leyes y decía que en materia de derechos humanos los tratados internacionales se encontraban por encima de la Constitución. Se dan cuenta de que algo no les cuadraba y dicen, no, espérate, contradicción de tesis 293-2011. Los tratados internacionales son bloque constitucional, pero si hay una restricción o acotación en la Constitución, esto va a prevalecer sobre los tratados internacionales. Es decir, los derechos humanos pueden ser restringidos y acotados por el Estado, dependiendo de la naturaleza, si es derecho penal del enemigo o si es derecho penal a secas. Y eso es un derecho humano, estimado doctor. Aquellos que pueden ejercitar ese derecho a su favor y no pisar la cárcel, ese sí es un derecho humano. Tú, yo y la población en general, caray, qué difícil es observar este derecho humano, porque aparte en materia fiscal, dependiendo de lo que diga el artículo 108, si es grave, entonces nos toca una prisión de máxima seguridad, doctor, y opera la prisión preventiva oficiosa. Esta es la gravedad de los derechos humanos. Fíjate que lo dices muy bien. En materia fiscal, después de las modificaciones estructurales que se le hicieron al Código Fiscal de la Federación en 2020 y que apareció este artículo 5A, ¿no?, en la recaracterización de ciertas conductas, y que después le das a la facultad al Estado en el artículo 69B, que le dices, podrá presumir. Yo quiero entender que cuando a un ente inerte le das la posibilidad a través de la subjetividad de presumir, siempre presumirá a favor, jamás presumirá en beneficio del gobernado. Y cuando suceden este tipo de conductas, doctor, yo creo que la realidad es que los derechos humanos no son progresivos, están condicionados por el propio Estado mexicano. Y más en materia fiscal, ¿eh? Fíjate que este es el problema que vamos a enfrentar tarde o temprano el Estado mexicano en la Corte de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque precisamente el problema de la contradicción de tesis 293-2011, cuando dice que cuando las restricciones o acotaciones estén configuradas en la Constitución, prevalecerán sobre los tratados internacionales, se refiere a dos cosas en particular. La primera de ellas es la prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva justificada. ¿Por qué? Porque la están aplicando precisamente en reversión de la carga de la prueba, y ahí pierdes tu presunción de inocencia que se encuentra en el artículo 20, apartado B, numeral romano 1, el derecho de presunción de inocencia. Entonces, en materia fiscal, se controvierte esto y ahora
no eres inocente, ahora eres presunto delincuente y tú eres el que tiene que obtener los datos de prueba, llevarte el proceso en una prisión, ya sea el caso de máxima seguridad, para efecto que tú acredites que eres inocente. He aquí el problema de todo este andamiaje jurídico que se le conoce en la doctrina, estimado doctor, como derecho penal del enemigo. Oye, Ricardo, y en esta interpretación hermenéutica, teleológica, histórica del Código Fiscal de la Federación, que de esta modificación importante del código que se hizo en 1981 con López Portillo, la realidad es que nuestro Código Fiscal de la Federación es más poderoso que nuestra propia supranorma. O sea, fíjate la profundidad, porque el Código Fiscal se ha convertido en la ley más punible en México. Yo le tengo más miedo al Código Fiscal de la Federación que a la Ley Federal en contra de la delincuencia organizada, ¿no? O la ley en contra del lavado de dinero, o a la del narcotráfico, la de seguridad nacional, ¿no? Y pues tú ahí lo estamos viendo hoy de moda, que agarramos el Código Fiscal de la Federación y se lo aventamos a alguien y lo despedazamos, ¿eh? Es correcto, estimado doctor. Fíjate que cuando tú hablas precisamente de esta interpretación hermenéutica, para la gente que la hermenéutica se utiliza para ver qué es lo que quiso decir el legislador cuando emitió la norma. Y cuando hablas de interpretación teleológica, hablas precisamente del fin que se persigue, la última ratio, para lo que fue diseñada la norma. La norma, evidentemente, todos sabemos que es imperfecta, pero al tratarse de los ingresos que obtiene el Estado, se convierte en una arma de doble filo. Vamos a tener un corte, perdóname que te interrumpa abruptamente, tenemos que ir a un corte, la realidad es que en televisión nos marca mucho el tiempo. Vamos a un corte y ahorita regresamos, la verdad está muy interesante la plática con el doctor Ricardo Vázquez y vamos a un corte y ahorita regresamos contigo. Bueno, la verdad es que discúlpame por haberte interrumpido abruptamente, pero la realidad es que está muy interesante el tema, pero nos gana siempre el tiempo en televisión. Ahora sí, Ricardo, ¿en qué estábamos? En esta parte de las interpretaciones y en la parte teleológica, histórica, y cuando nace la presunción de inocencia. Perdóname. Fíjate que fue en el año 2008 cuando por primera vez en nuestra Constitución apareció la figura de presunción de inocencia. Entonces todo el mundo decía, wow, presunción de inocencia. Bueno, yo indico y en todos los lugares que tengo la oportunidad de decir, digo, yo no quiero ser presunto inocente, yo quiero ser presunto no culpable, porque la inocencia tiene que ver con otro tipo de circunstancias. Sin embargo, hay que ver lo siguiente. En el año 1985, por allá en Alemania, un tal profesor Gunther Jacobs, que ahora es reconocido en toda Latinoamérica, tenía la teoría doctrinaria del derecho penal del enemigo. Allá decía, cualquier delincuente que delinque en contra de la sociedad tiene derecho a un juicio justo, a que el Estado no lo aplaste, a que el Estado le garantice y le respete sus derechos humanos, atendiendo al artículo 1 de la República Alemana. En esta circunstancia, no faltó quien de los mexicanos se fue a estudiar allá y dijo, derecho penal del enemigo, venga para acá. Primer circunstancia, proviene de un país en donde la vida es un lujo, donde la gente no delinque por placer porque lo tienen todo. Se traen esa doctrina a México, la implantan en nuestras legislaciones, pero con la diferencia de que se aplica no en contra de aquel que delinque en contra de la sociedad, sino contra aquel que sea enemigo de las instituciones, de la clase política. Por eso se dice, es derecho penal del enemigo y derecho penal del amigo. Entonces, a cualquier persona que le quieran coartar sus derechos, acotar su libertad, restringir su libertad ambulatoria, basta con que lo acusen de cualquiera de los supuestos fiscales para efecto que destruyan su vida. Y esto, estimado doctor Hamlet, estos no son derechos humanos. Y fíjate, tienes razón, en una sociedad, por ejemplo, tan evolutiva y que fue constituida mucho antes que la nuestra, pues claro, está más evolucionada y que la conducta social del individuo, tan es así que ellos tienen bien separado el individuo y el ciudadano, ¿no? El individuo es el que no contribuye
y el ciudadano es forzosamente el que contribuye. Sin duda, tenemos un gran problema en entender sistemas jurídicos y aplicación de doctrinas jurídicas de entes diferentes al nuestro, aculturalmente. Nos faltó algo que a mí me encanta dentro de la materia fiscal, entrar en el análisis del realismo sociológico mexicano en materia tributaria, para saber qué está sucediendo, ¿no? Y bueno, la realidad, ¿qué más tienes que aportarnos en esta parte de los derechos humanos en materia fiscal en México? Y la verdad es que ha sido un placer estar contigo y que sin duda no será la última. Eres un tipo con un brevario jurídico impresionante y que, bueno, la realidad es que siempre es un placer escucharte y, claro, aprender un poco más. Gracias, estimado doctor. Fíjate que en esta acotación normal de la televisión, de este espacio, a mí me da mucho gusto que personas como tú le den a conocer a la sociedad que pueden estar mal en muchas cosas. Ojo, no estamos diciendo ni dando atribuciones para que hagan otro tipo de circunstancias, pero sí no pueden estar mal con el fisco. Pueden ser imputados de otra clase de delitos, pero no delitos fiscales. Cuando hay delitos fiscales, estimado doctor, tú ves la cantidad de famosos ahorita que se encuentran huyendo de la justicia. ¿Por qué? Bueno, es muy sencillo. Antes, tú recordarás, cuando éramos estudiantes, nos decían, el primer bien jurídico tutelado es la vida. Porque si alguien te priva de la vida, eran 30, 40, 50 años o 60 años de prisión. Hoy no. Hoy el primer bien jurídico tutelado es la macroeconomía, en específica la que tiene que ver con las finanzas del Estado. Si tú encuadras en cualquiera de esos supuestos, puedes tener penalidades mayores a 120 años de prisión, estimado doctor. Súmale el artículo 400 bis del Código Penal Federal, 108 del Código Fiscal de la Federación, la Ley de Instituciones de Crédito, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Caray, tenemos que ir con un buen contador experto, tenemos que tener a un buen fiscalista experto que nos diga qué es lo que tenemos que hacer para no encuadrar en los supuestos y que el fisco no se nos venga encima, porque eso es terminar con la vida de las personas. Es un equiparable a quitarle la vida a la persona. Alguien que es condenado a 120 años de prisión, es imposible salir. Una oportunidad. Te agradezco mucho, estimado doctor Ricardo Vázquez, por haber estado con nosotros en Hablando Derecho, platicando de este tema tan controversial y más muy actual, y más con lo que está sucediendo en nuestras modificaciones estructurales a la espina dorsal de la economía mexicana, que es la materia fiscal, y que nos hayas ilustrado un poquito de lo que está sucediendo. Y nos veremos en la próxima, sin duda, y en muchos programas en donde tú puedas y quieras intervenir con nosotros y con el auditorio, que día a día quiera aprender más. Es un honor compartir con usted, estimado doctor Handler, y con su inigualable auditorio. Creo que las personas que están conscientes de que hay que pagar de manera equitativa y proporcional las tributaciones son las personas que merecen el apoyo de gente como usted. Te mando un abrazo fraternal, estimado amigo doctor Ricardo Vázquez. Gracias. Como lo decía bien el doctor Ricardo Vázquez, pues en materia fiscal hemos visto una gran complejidad de la aplicación de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque los derechos de la sociedad representados por el Estado han sido los que más han vulnerado los derechos humanos. Y cuando entramos en este análisis profundo de la progresividad del derecho humano, que es esta conducta o esta prerrogativa que tiene el Estado de salvaguardar un derecho real que le dé dignidad a las personas, es cuando vemos si efectivamente en materia fiscal son aplicables. Hoy es más importante el bien jurídico tutelado de una macroeconomía representada por el Estado, establecido en nuestra supranorma, en nuestra Constitución, que el derecho per se de cada individuo. Pues hoy fue un privilegio estar con ustedes en Hablando Derecho, en este gran programa de los derechos humanos en materia fiscal. Y nos vemos en la próxima y fue un gusto estar con ustedes.